no tiene ningún tipo de credibilidad después de llevar prometiendo durante años la construcción de viviendas. Y todos nos preguntamos, ¿dónde están? Ni 183.000, ni 40.000, ni 50.000, ni ninguna de las cifras que prometió a los españoles. Hay que construir las viviendas que necesita nuestro país. Hemos asumido el compromiso de poner suelo público para construir viviendas en colaboración pública-privada con alquileres a precios asequibles, que va dejando en evidencia, como quien tiene el deber de perseguir los delitos, no habría tenido ningún rubor en cometerlos, por orden o en conocimiento o en connivencia con la presidencia del gobierno. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado. De hecho, es más verosímil que el señor Sánchez amplíe su ley de impunidad para salvar al fiscal general del Estado a que le pida su dimisión. Querido presidente del Senado, embajadores y consejeros de embajadas, secretario general de UGT, vicepresidente de la COE, presidente de CEPIME, presidente de ATA, a los diputados y senadores en Cortes, a los diputados de la Asamblea de Madrid, a los miembros del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y a las alcaldesas y alcaldes que nos acompañan, alcaldesa de Huesca, voy a citar solo a los que he visto, la alcaldesa de Zaragoza, el alcalde de Ciudad Real, el alcalde de Badajoz, etcétera, etcétera, al equipo de la Dirección Nacional del Partido y también a los medios de comunicación que hacen posible la transmisión de lo que queramos relatar y contar aquí para que lo conozcan el resto de ciudadanos de nuestro país. Por tanto, gracias a los organizadores del foro y a todos ustedes que han interrumpido esta jornada para venir a escuchar al presidente del Partido Popular. Muchas gracias a todos, insisto, por su presencia y por su oportunidad. E intentaré aprovechar su presencia para compartir la actualidad de forma algo más reposada de lo que se puede hacer diariamente. A veces, como dice el proverbio, los árboles no permiten ver el bosque. En los momentos críticos que vive nuestro país es imprescindible que veamos el bosque y no solo los árboles, para contestar a todos aquellos que se están preguntando qué está pasando. Lo diré sin muchos rodeos. España vive un proceso de erosión democrática sin precedentes. La amenaza no es nueva. Hay ejemplos de sobra en la historia de colectivos, incluso de partidos políticos, incómodos con el modelo de la transición y de la Constitución española. Lo que sí es novedad desde hace tiempo es que la amenaza viene de aquellos que ostentan el poder. La historia nos ha enseñado un tipo de autoritarismo que se establece de golpe y de forma súbita. Pero hay muchas formas de debilitar una democracia plena y de empeorar su calidad hasta poner en riesgo tal condición. ¿Qué es lo que está pasando a España? Y lo reflejan así todos los estudios que analizan este indicador. En todos ellos nuestro país ha descendido. Pero también el día a día, porque paso a paso, decisión a decisión, gota a gota, se van desvirtuando los cimientos de la democracia española. Quien toma estas decisiones pretende que veamos en ellas simples excesos, aislados, que en el fondo no afectan a la esencia de nuestras libertades, pero claro que lo hacen. En las democracias no se hacen leyes para garantizar impunidad de personas concretas con nombres y apellidos. En las democracias no se legisla para hacer inútiles las investigaciones periodísticas sobre corrupción. Eso se hace en otros regímenes, pero en los regímenes democráticos no. En mi opinión, quien se sabe inocente jamás tomaría una decisión así, en un país donde la justicia es esencialmente garantista y tiene procedimientos para contrarrestar cualquier abuso. Pero lo que es indiscutible es que supone un ataque a la separación de poderes y al Poder Judicial sin precedentes. Todas las asociaciones de jueces y magistrados, todas, sin excepción, así lo han reconocido. Prueba de ello es que esta medida escandalosa, como las anteriores, no surge en cualquier momento.
no aparece por azar, sino precisamente ahora, cuando el cónyuge o la cónyuge, el hermano, el fiscal general o la mano derecha del presidente están en numerosos sumarios judiciales en distintos juzgados, desde Badajoz a la Plaza de Castilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Por supuesto, no estaba contemplada este proyecto de ley del que saben ustedes que estoy hablando en el programa electoral de ningún partido, ni tampoco se somete a los informes independientes preceptivos, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque saben que los informes serían claramente negativos. Más que autocracia, de lo que hay que hablar es de egocracia. Todo responde a un interés personal y todo pretende la inviolabilidad de la familia del presidente del Gobierno. Miren, la legislatura empezó con una amnistía a la carta en favor del independentismo y Sánchez quiere coronarla con una amnistía preventiva en favor de su entorno. Y ya de paso, cortar toda opción de que la justicia pueda actuar contra su corrupción pasada, presente o futura. Con una iniciativa así, por ejemplo, ustedes lo recordarán, nunca habría existido el caso Gal. Con una iniciativa así no habría existido el caso Nos, que afecta a la Casa Real. Con una iniciativa así, el presidente Nixon no hubiese tenido el caso Watergate. Por tanto, lo que está claro es que en España hemos dejado de ser iguales ante la ley. Los propios medios de comunicación han bautizado este proyecto como la Ley Begoña, porque está pensada, obviamente, para salvar la familia del presidente de sus causas judiciales. Se trata de poner una mordaza al Poder Judicial que está trabajando con libertad e independencia. Por eso me pregunto, si los grupos parlamentarios que apoyaron una moción de censura en el año 2018 para derrocar al Gobierno que había ganado las elecciones, van a tener ahora la desvergüenza de apoyar esta salvajada. Por si están reflexionando al respecto, me permito añadirles una cuestión. Esta ley se pretende impulsar junto con otra que descargaría en la Fiscalía General del Estado la responsabilidad exclusiva de los procedimientos de instrucción. Así que me pregunto, ¿qué nos puede hacer pensar que quien tiene la osadía de plantear una ley para su beneficio no utilice la otra para el perjuicio de los rivales políticos? Con nosotros no se atreverán, podrán pensar, y de momento es posible, pero mucho cuidado. El derecho de todos a no ser perseguidos por el poder gubernamental no debería ser una cuestión de voluntad sanchista, sino un principio esencial protegido por las leyes. Sugiero en todo caso que tomen buena nota de lo que se ha ido conociendo de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, que va dejando en evidencia, como quien tiene el deber de perseguir los delitos, no habría tenido ningún rubor en cometerlos, por orden o en conocimiento o en connivencia con la presidencia del Gobierno. Por cierto, sobre esta cuestión quiero hacer un breve comentario. Ni yo habría nombrado a una ministra fiscal general del Estado, ni a mí me duraría un minuto un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado. Usar la Fiscalía para combatir a una presidenta autonómica que, comprenderán ustedes, no necesito nombrar. Me remito al auto conocido en el día de ayer, donde el mismo juez señala que parece probado que la Fiscalía remitió el expediente secreto a la presidencia del Gobierno. De hecho, es más verosímil que el señor Sánchez amplíe su ley de impunidad para salvar al fiscal general del Estado a que le pida su dimisión. En el fondo, lo que revelan todas las decisiones que estamos conociendo, en mi opinión,
Tanto la imputación del fiscal general del Estado, el acoso a la justicia, que acabo de referir solo en parte, el recorte a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, las instituciones del Estado al servicio de un partido, digo que todo revela un miedo clamoroso de quien toma esas decisiones. Y como dijimos el fin de semana, cuando no las haces, no las temes. Sánchez está acabado. No porque lo diga yo, sino porque lo demuestra lo que hace y también lo que no hace. Ya no gobierna. Es imposible gobernar. Es imposible gobernar cuando solo puede estar pendiente de los problemas judiciales de su familia, de su gobierno o de su partido. Cuando no tiene mayoría para hacer ninguna reforma de interés general y cada votación es un mercado persa. Cuando tiene a los ministros a palos, en público, imagínense ustedes en privado. Y cuando el proyecto más ambicioso del Gobierno en 2025 es hablar de Franco. Si no fuese muy serio, esto parecería una broma. Sánchez tiene demasiados problemas personales para ocuparse de los problemas de los españoles. Y por eso trata de impregnarlo todo en una política tóxica, cuando lo que necesita este país es una política sana que intente curar los verdaderos problemas objetivos de la gente. Yo no voy a parar hasta combatir el peor gobierno que ha tenido España en la democracia. No voy a parar y seguiré denunciando todos los atropellos que se producen en mi país. Sánchez va a seguir teniendo una oposición sin cuartel. Pero también voy a seguir repitiendo sin descanso que hay otra forma de gobernar y que este país necesita y tiene a su disposición un proyecto alternativo. A los españoles, la mayoría de las noticias que le llegan del Gobierno son de corrupción o de división. Pero sobre lo que vive y sufre la gente todos los días, del Gobierno apenas les llega nada. La gente no consigue trabajo por Google y en 15 minutos. La gente sabe describir con exactitud su oficina y sus compañeros de trabajo. La gente sabe que los trenes en España funcionan peor que nunca, que seguimos teniendo el paro más alto de Europa, tanto el general, el femenino y el juvenil, que la inflación de los alimentos sigue disparada, que la vivienda está inalcanzable, que nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora, que la conciliación es una utopía, que la inmigración está descontrolada, que las instituciones tienen su prestigio dilapidado y que la seguridad jurídica se está desvaneciendo. Esto es lo que sabe la gente. ¿Qué español se puede sentir seguro en estas circunstancias? ¿Y qué espera ese español de la política? Evidentemente no espera que su gobierno siga a lo suyo. Tampoco espera que lo que hay de lo mío es lo único que le importa a los socios que apuntalan al gobierno. Alguien tiene que pensar en lo de todos. Y les puedo asegurar que el partido mayoritario tiene el compromiso de pensar en lo de todos. Primero, porque somos el primer partido de España. Y segundo, porque somos la única alternativa a esta calamidad actual. Mi compromiso es defender el derecho a una vida segura de todo español. Me hago cargo de que a veces es más fácil un titular con un exabrupto que desgranar las medidas concretas de una declaración como la que firmamos este fin de semana en Asturias con todos los presidentas y presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Cuando hay un gobierno dedicado a que todos los días sean de fuego y furia, es difícil atender al fondo de las medidas alternativas. Pero es imprescindible hacerlo. Y es imprescindible hacerlo, además, cada vez con mayor intensidad. Entre otras cosas, porque el Gobierno pone un revelador empeño en que las propuestas del Partido Popular sencillamente no se conozcan, para que no se sepa que hay una alternativa distinta en todas y cada una de las políticas del Gobierno. ¿Por qué? Porque lo que aprobamos en el Senado se bloquea en el Congreso. Y lo que aprobamos en el Congreso directamente lo ignoran. Y así se encuentra bloqueada una cuarentena de proyectos. Si ustedes quieren saber cuáles, los tengo aquí, se los puedo relatar. Por cierto, como si la legitimidad de la mayoría parlamentaria solo fuese cuando el Gobierno gana las votaciones. Cuando las gana la oposición, parece que no hay legitimidad de mayoría parlamentaria, a pesar de que el primer partido del Congreso está en la oposición. Allá ellos. Cuantos más esfuerzos hagan en silenciarnos, más haremos nosotros para que los españoles conozcan la alternativa. Miren, para mí sería un orgullo presidir un partido que, ante una política tan tóxica,
está trabajando con generosidad y con sentido de Estado y dando ejemplos de la política sana que necesita el país. Pues ese partido tengo el honor de presidirlo. Miren, durante años, por poner dos ejemplos, se habló de las absurdas diferencias de la EBAU, de la prueba de acceso a la universidad, según las comunidades autónomas. Hemos conseguido que ya no haya esas diferencias. Durante décadas, muchos de los que aquí reclamaron sin éxito el mercado abierto, es decir, que no se obliga a cada español a sacarse la misma licencia, el mismo certificado, la misma habilitación en 19 ventanillas de las comunidades autónomas, nos hemos comprometido en conseguirlo. Son cuestiones de sentido común y que solo requieren la voluntad de acuerdo y practicar una política que sirve. Cuando se trabaja así, se logran cosas y lo hemos demostrado con estos dos ejemplos que acabo de referirles y otros muchos que están contenidos en la Declaración de Asturias y en la Declaración de Córdoba que hemos hecho el último año. Pues bien, con ese mismo espíritu hemos planteado solución a la propuesta en vivienda. Dos reflexiones iniciales. Empezaré diciendo que estamos en el año 2025 y de nada sirve, por lo tanto, hacer oposición a los problemas de vivienda de la década de los 90 del siglo pasado. No hay ninguna burbuja inmobiliaria o financiera actualmente. Este no es el problema de hoy. Es exactamente el contrario. Lo que hay es una burbuja desinmobiliaria. España no tiene el número de viviendas suficientes. Necesitamos al año entre 100.000 y 150.000 viviendas más cada año. Y llevamos un déficit acumulado de 600.000 viviendas, de acuerdo con los datos del Banco de España. La segunda reflexión es sobre el diagnóstico, y es que el Gobierno ha contribuido a agravar el problema con sus políticas actuales. Vivimos en un país donde se desaloja al propietario para que siga dentro del ocupa. El fenómeno de la inquiocupación se cifra ya en 25.000 viviendas anuales. El 40% de las ocupaciones ilegales en España tienen lugar en Cataluña y concretamente en el área metropolitana de Barcelona. Y la inseguridad de todo esto se calcula que puede traducirse en más de 100.000 viviendas al año que no salen al mercado. Solo en el año 2023 se han retirado del mercado, por los efectos de la ocupación ilegal, 83.000 viviendas. El resultado de esta tormenta perfecta es el que dictan los principios económicos más básicos. Si no hay oferta, el precio se dispara. Y me gustaría darle algunos datos. En los últimos 7 años, con el gobierno del señor Sánchez, el precio de compraventa se incrementó un 40%, el precio de alquiler un 36,3%. Y la culpa es del señor Aznar. La verdad es que es una broma muy poco elaborada. Miren, que el señor Sánchez acumula fracasos, pero sin ningún género de dudas uno de los fracasos más sonoros es su política de vivienda. Porque ni ha hecho nada ni nadie le ve capaz de revertir la situación, porque no tiene consenso ni en su propio gobierno de lo que hacen en las políticas de vivienda, porque no tiene acuerdos con sus socios parlamentarios y, lo que es peor, no tiene ningún tipo de credibilidad después de llevar prometiendo durante años la construcción de viviendas. Y todos nos preguntamos, ¿dónde están? Ni 183.000, ni 40.000, ni 50.000, ni ninguna de las cifras que prometió a los españoles. A lo máximo que llegó es a decir que las 30.000 viviendas que estaban paradas en una entidad pública, la Sareb, se van a meter progresivamente en otra empresa pública, desconocemos el nombre definitivo de esta segunda. Yo diría que el problema de la vivienda en España no es que la Sareb sea un banco malo, el problema es que malo es el gobierno. Por cierto, fíjese dónde están geográficamente. Hay más viviendas de la Sareb en Castilla y León que en Madrid. Me parece que no va a ser, pues, esta herramienta la panacea. Yo creo que hay que tomarse mucho más en serio todo esto, realmente bien complejo. Y por eso, desde el partido mayoritario nos hemos comprometido con la vivienda de verdad. Pensando sobre todo en los que lo tienen más difícil para acceder a la vivienda. Y si hay un colectivo que hoy lo tiene más difícil, que lo tuvo nunca jamás el mismo colectivo hace décadas, esos son los jóvenes. Nada más empezar a desgranar nuestras medidas, lo habrán visto, el Gobierno empezó a desacreditarlas. Sin ir más lejos, el sábado el Gobierno se atrevió a criticar que ampliemos los avales hipotecarios a los 40 años, es decir,
que ofrezcamos este beneficio a más de 3 millones de españoles. Ayer mismo, el señor Sánchez responsabilizó al PP de no haber construido vivienda en 2011. Hombre, la verdad es que entramos en el Gobierno en diciembre del año 2011 y la crisis de Zapatero nos dejó, supongo, una situación que no tengo que recordar. Y puestos a recordar, también podría recordar que el señor Sánchez lleva 7 años viviendo en el Palacio de la Moncloa. Tiene poca credibilidad para ofrecer medidas novedosas cuando lleva tanto tiempo perdido. Yo no les voy a decir que el 100% de las medidas que ayer mencionó el Gobierno son equivocadas. Por poner un ejemplo, coincidimos en que hay que bajar los impuestos a aquellos que tienen vivienda en propiedad y no quieren arrendarla. Si la arriendan, sería razonable bajar los impuestos. Por tanto, bienvenidos, señores socialistas, trabajan ustedes ahora para los ricos. Lo que sí les digo es que nosotros no vamos a conformarnos con parches ni comulgar con filosofías absolutamente equivocadas. Hay 3 especialmente erróneas. La primera, la intervención no es el camino. Lo acreditan los datos, se están desplomando la oferta con su cerrazón. La segunda, ofrecer solo alquiler no es el mensaje. Los españoles, sobre todo los jóvenes españoles, tienen derecho algún día a ser propietarios de su vivienda. Y la tercera, la protección de la vivienda pública debe garantizarse durante décadas. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, no eternizarse, porque eso es tanto como concluir que en España siempre habrá ciudadanos de primera y de segunda, y que las clases más desfavorecidas nunca podrán pertenecer a la clase media. Ese, pues, la eternización de las viviendas de protección oficial no es nuestro modelo. Nosotros apostamos por actuar de forma planificada. ¿Y esto qué es? Más vivienda, menos coste y mayor seguridad. Y con estas 3 explicaciones acabaría. Mire, en primer lugar, más vivienda. Hay que construir las viviendas que necesita nuestro país. Hemos asumido el compromiso de poner suelo público para construir viviendas en colaboración pública-privada con alquileres a precios asequibles, hasta un 30% más baratos que la media del mercado. Y les anuncio que, en coherencia con ello, las comunidades del Partido Popular abrirán un portal de suelo público accesible a todos con toda la transparencia para que se conozca cuáles son las parcelas de las administraciones públicas en las que se puede construir y generar, por tanto, transparencia e información sobre el suelo disponible. También nos comprometemos a presentar íntegramente una nueva ley del suelo. Y ya les anticipo algunas de las cuestiones que referirá a esta ley. La primera, silencio positivo para los informes sectoriales, de forma que, si no se emiten en el plazo de los 3 meses, se entenderá silencio positivo. Otra de las medidas de la ley del suelo, y aprovecho la presencia de alcaldes y alcaldesas. Cuando un ciudadano solicita una licencia de obra, si no se le contesta en 3 meses, a los 3 meses, silencio positivo y licencia de obra concedida. Y esto afectará a las obras de edificación de nueva planta y a las obras en edificios existentes, salvo que se realicen en edificaciones catalogadas o protegidas. Esto es más vivienda. Segundo, menos coste. Y es que mientras dure la crisis a la que me acabo de referir, hemos de reducir los impuestos a quien tenga la vivienda en desuso y las ponga a disposición. Ahora bien, eso es insuficiente. Por eso, las comunidades del Partido Popular han asumido un enorme compromiso. Rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para los jóvenes. Y exigimos la misma correspondencia al Gobierno central, que acuerde una rebaja del IVA del 10 al 4% para los jóvenes en vivienda nueva. Y tendríamos, pues, una rebaja del 60% del impuesto de transmisiones y el impuesto de IVA para los jóvenes que adquieren una vivienda. Y, por último, mayor seguridad jurídica. La ley del Gobierno ahuyenta al propietario y la falta de ley contra la ocupación también. Yo le pido al señor Sánchez que desbloquee la ley que hemos aprobado en el Senado,
con las reformas procesales que incluye esa ley, para incrementar las penas de quien delinque, es decir, de quien ocupa una propiedad, y para lanzar a la persona que delinque del inmueble que no es suyo. Y apelo también a los grupos parlamentarios que le apoyan al Gobierno para que se sumen a esta petición en favor de la gente que no puede adquirir una vivienda o en favor de la disminución de los precios de alquiler. Termino, para poder someterme a las preguntas que ustedes consideran oportunas, y lo hago insistiendo en todas estas propuestas tienen un denominador común. Yo no me resigno ante la política tóxica de nuestros días, ni ante el peor gobierno de la democracia, porque sé que los españoles no lo hacen tampoco y que están deseando dar a nuestro país un futuro que esté a la altura del país. Seguiré proponiendo soluciones a cada uno de los principales problemas de los españoles. Cuanto mayor sea el problema, más trabajaremos en la solución. He empezado este año 2025 con lo que entiendo que era urgente, estar en Valencia y proponer medidas concretas de vivienda consensuadas con los presidentes autonómicos que representan el 70% de la población. Hay otros que han querido empezar el año 2025 retrotrayéndose a 1975. Es evidente que las prioridades son distintas. Que los españoles sepan que las mías, que las nuestras, serán siempre las de todos, las de los intereses generales y las del siglo en el que vivimos. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. El Gobierno dice que la ley de vivienda ha bajado los precios. ¿Por qué no está usted de acuerdo con bajar los precios? Marisa Piqueras, de Europa Press, dice que el PP ha anunciado un paquete de medidas de vivienda que va a registrar en el Parlamento. ¿Se va a implicar usted directamente en las negociaciones para atraer a PNV y a Junts? Felipe González instó ayer a Sánchez y al PP a ponerse de acuerdo para abordar el problema de la vivienda. ¿Ve factible llegar a acuerdos con el Gobierno en esta materia? Julio Hurtado, de La Vanguardia, le pregunta si está el PP dispuesto a un pacto de estado de vivienda. Bueno, la primera pregunta se refiere a si se han bajado o no los precios de la vivienda. Acabo de dar los datos. No, han subido. En compraventa un 40%. Los últimos 6 años y en alquiler un 30 y mucho por ciento. Por tanto, no, ¿cómo van a haber bajado los precios de la vivienda? Si hubiesen bajado los precios de la vivienda no estaríamos hablando de esto. No formaría parte de los principales problemas de los ciudadanos del país. Hace bien poco tiempo las encuestas referían que la vivienda estaba en el lugar número 11 de problemas de los españoles y actualmente está en el lugar número 2, número 3, depende del mes. Por tanto, es evidente que no han bajado los precios, que los precios se han disparado, porque, vuelvo a reiterar, no hay vivienda. Durante algún tiempo tuvimos una burbuja inmobiliaria y ahora lo que tenemos es una sequía inmobiliaria. Si nos faltan entre 100.000 y 150.000 viviendas cada año en los últimos años y tenemos un déficit acumulado de 600.000 viviendas, es evidente que el problema es un problema de oferta. Y mientras no haya más oferta, no bajarán los precios. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es construir más y, para construir más, las administraciones públicas se tienen que implicar. De la misma forma que para un responsable de la sanidad o un gerente de un hospital, su prioridad es bajar la lista de espera quirúrgica o la lista de espera médica, en mi opinión, para una corporación su prioridad es bajar la lista de espera de las licencias que tiene pendientes de otorgar. Y si tiene que buscar ayuda externa para ver todos y cada uno de los expedientes, debe de hacerlo. He visto al embajador de Portugal en España. Les propongo que miren ustedes el modelo de los alcaldes portugueses y cómo se dan licencias, no digo en semanas, digo en una semana. No tiene ningún sentido que en nuestro país una licencia pueda tardar más tiempo que la ejecución material del edificio. No tiene ningún sentido que una licencia para tabiquería interior o reforma de baños tarde, por supuesto, el triple o el cuádruple de la ejecución material de la obra.
No digo yo que no haya que fiscalizar las obras posteriormente y pararlas en su caso. Y eso es lo que está incrementando el precio de la vivienda. Eso es lo que está especulando con el precio de la vivienda. Por consiguiente, nuestras propuestas son bajadas del precio de la vivienda para las personas con menos recursos y para la población diana que hemos concretado, que son los jóvenes, las familias numerosas, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y algo de lo que no habla el Gobierno, de los núcleos rurales, del ámbito rural de nuestro país y, por supuesto, de la rehabilitación, que son los cascos históricos. Y se me dice si vamos a negociar o no. Nosotros vamos a llevar la ley del suelo. Esa ley del suelo es una ley que el 70% de la población en las comunidades donde gobernamos está de acuerdo. Sería razonable, pues, que ante una propuesta mayoritaria el Gobierno tomase buena nota, dado que no representa a la mayoría de las comunidades autónomas. Me dice si las podemos consensuar. Mire, lo primero que tenemos que hacer en nuestro país es volver al Estado de Derecho. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro país es no proseguir por un camino peligrosísimo en el que se quiere blindar a la familia del presidente del Gobierno y hacer ciudadanos de primera o de segunda. La inviolabilidad de la familia del presidente del Gobierno no se recoge en la Constitución. Y, por tanto, esto de negociar con gobiernos que no respetan las leyes, que persiguen a sus adversarios políticos, negociar con gobiernos que están ocupando las instituciones con exministros, negociar con gobiernos que su Consejo de Ministros es un sindicato de oposición a las comunidades autónomas porque está repleto de candidatos a esas comunidades autónomas. Si el Gobierno quiere negociar, tiene nuestra oferta en el Congreso de los Diputados. Presentaremos la ley y si quieren hacer enmiendas, las harán. Lo que le puedo asegurar es que si no retiran esta ley claramente para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un Gobierno que no cree en el Estado de Derecho. Es muy difícil. En el Congreso y en el Senado estamos dispuestos a ver sus enmiendas. Presidente, Rocío Esteban de La Razón dice que su partido ha anunciado una ofensiva contra la proposición del PSOE que quiere eliminar la acusación popular. Le pregunta qué medidas puede llevar a cabo en el Congreso. Acudirán al Tribunal Constitucional. Es posible, bueno, esto ya estaba contestado, un pacto de estado de vivienda. David Junquera, de la cadena SER, dice: ¿piensa el PP organizar movilizaciones en las calles contra la reforma que persigue el PSOE para reformar el proceso de instrucción judicial? Y Jaime Rull, de la Sexta Noticias, le pregunta por qué critica ahora que se quiera aprobar una ley para que la instrucción judicial la lleve a cabo la Fiscalía, cuando esto fue una propuesta del Partido Popular y, en concreto, del entonces ministro de Justicia, señor Catalá, en 2016. Bien, si nosotros creemos que esa proposición de ley que el Gobierno no se atrevió a presentar, la ley Begoña, no, utilizó el grupo parlamentario. Porque si el Gobierno la presentase, tuviese que obtener los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado como mínimo. Y esos informes sabía cuál era su resultado. Serían informes que advertirían de que ese proyecto es contrario a la ley y a la Constitución. Por tanto, el Gobierno utiliza el grupo parlamentario para hurtar también las garantías del procedimiento. Por supuesto que esa ley es inconstitucional. Lo decía recientemente el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández. Inconstitucional en su totalidad. Por tanto, lo que tenemos es que evitar que esa ley se apruebe. Y por eso hago un llamamiento a los grupos parlamentarios, aquellos que cambiaron el Gobierno de España en el año 2018, sobre supuestos casos de corrupción
y que aprobaron una moción de censura y cambiaron a un gobierno que había ganado las elecciones. Hoy tenemos un gobierno que ha perdido las elecciones, cuyo ponente de la moción de censura está imputado por el Tribunal Supremo y pendiente de la autorización del Congreso para que prosiga su sumario. ¿Cuántas vueltas da la vida? Pues bien, quiero decirle, por tanto, que nosotros no vamos a desechar ninguna posibilidad de todas aquellas que tenemos democráticamente para parar esa ley. Decir que esta ley la propuso el Partido Popular es evidente que no es verdad. No hay un proyecto de ley del Partido Popular semejante como este, y me remito a la hemeroteca y al diario del Congreso de los Diputados. El Partido Popular en su momento pidió a una comisión de expertos que hiciesen distintas posibilidades para cuestiones en los ámbitos procesales o los ámbitos sustantivos de la justicia. Y una comisión de expertos hizo una serie de propuestas. Fin de la cita. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada esquina. Aquellas demandas de iniciativa popular están fuera, allí estaban dentro. Pero insisto, una cosa es pedir a una comisión de expertos cuál es su opinión y otra cosa es que el Gobierno las hiciera suyas. De hecho, si los hubiésemos aprobado, no era necesario en este momento volver a aprobarlas, digo yo. Y, por supuesto, no se excluía a los medios de comunicación de sus investigaciones. Pero ¿cómo un medio de comunicación, cuando tiene información fidedigna, no puede publicarla? Y si la publica, queda desactivada la causa. Pero ¿cómo es posible eso? En un Estado de Derecho donde los principios de libertad de expresión son principios esenciales de los ciudadanos. Por tanto, no, creo que no es correcta esa interpretación y no es correcta esa conclusión. Sobre la instrucción de los fiscales. Si queremos hablar de la instrucción de los fiscales, debemos efectivamente tener un debate sereno. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el estatuto del Ministerio Fiscal y que el Ministerio Fiscal, como dijo Sánchez, no sea el fiscal general del Estado, del Gobierno. Si los fiscales van a instruir, lo que no pueden es tener dependencia jerárquica de una persona que la nombra el Gobierno. Porque si no, nadie de los que estamos en esta sala estaremos seguros de que haya un mandato de forma directa o indirecta del Gobierno de que se nos instruya una causa. Si se quiere, pues, hablar de la instrucción de los fiscales, lo primero es sentarnos y regular de forma absolutamente distinta el Ministerio Fiscal y el funcionamiento de la Fiscalía. Fíjese, ¿qué credibilidad tendría en este momento los sumarios instruidos a petición del fiscal general del Estado, que se va a sentar el 29 de este mes delante del Tribunal Supremo? ¿Qué credibilidad podríamos tener cuando parece acreditado que la información de un particular se remite al Palacio de la Moncloa para que desde el Palacio de la Moncloa se amplifique a los medios de comunicación, incurriendo en un supuesto delito de revelación de secretos? Por tanto, si se quiere hablar de la instrucción de los fiscales, lo primero que tenemos que cambiar es el estatuto del Ministerio Fiscal. Usted, señor Feijóo, ha cerrado filas con el presidente de la Generalitat Valenciana. Ayer volvió a hacerlo en Onda Cero con Carlos Alsina. ¿Por qué cree que el Gobierno de Sánchez ha ganado, o está ganando presuntamente, el relato y ha conseguido centrar el foco en el señor Mazón como único o principal responsable? ¿Qué datos matarían ese relato? Usted insiste en que Mazón es el mejor activo para reconstruir la zona afectada por la Dana, pero se han oído voces a favor de la alcaldesa de Valencia, la señora Catalá, que en todo caso necesitaría los votos de Vox para su investidura en sustitución del señor Mazón. Mire, cada vez que van pasando las semanas, pasen los meses, se vayan consolidando los trimestres, iremos viendo con mayor claridad qué es lo que ha pasado en Valencia y cuáles son sus verdaderos responsables. Yo estoy convencido que los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana y el conjunto de los españoles iremos viendo exactamente cuáles son las responsabilidades de cada quien. El Gobierno dejó sola a la Comunidad Valenciana durante la tragedia y la está dejando sola durante la recuperación y la reconstrucción de todos los ayuntamientos afectados, que totalizan en el entorno de 800.000 personas afectadas. Es muy difícil gestionar una tragedia así cuando tienes un gobierno desleal. Es muy difícil gestionar una tragedia así cuando el que la tiene que gestionar no quiere hacerlo. Y es muy difícil, lógicamente, no lo haría ningún presidente autonómico, porque no tiene ni capacidad logística, ni capacidad financiera, ni capacidad competencial para reconstruir algo en el que, como hemos visto, se necesitó desplegar al Ejército, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y, por supuesto, miles y miles de millones de recursos. A la Comunidad Valenciana se la dejó sola durante la noche del 29 de octubre. Quien tenía toda la información en exclusiva era el Gobierno de España. Su presidente estaba en Bombay. Su vicepresidenta responsable estaba entre Bruselas y París. Su secretario de Estado de esa vicepresidenta responsable estaba en Cali, Colombia. Y la directora general de Protección Civil de España cogió ese mismo día un avión hacia Brasil. Y, por tanto, no asumieron sus responsabilidades y no decretaron la emergencia nacional, que es de libro. Si eso no es una emergencia nacional, no hay emergencia nacional en España. Esa emergencia nacional cumple todos y cada uno de los requisitos, que señala la ley. A las 8 de la tarde estuvo a punto de reventar el embalse de Forata. En ese momento, con anterioridad ya, debería haberse decretado la emergencia nacional. Si esa presa revienta, 80.000 personas podían haber perdido la vida. Finalmente, esa presa no reventó, eso sí, se aliviaron compuertas y se inundaron algunas zonas, y por donde vino el agua fue por el Barranco del Pollo. Barranco del Pollo, que llevaba años solicitándose infraestructuras para evitar esas riadas y que el Gobierno central no quiso hacerlas. Esas infraestructuras costaban menos de lo que invirtió la vicepresidenta responsable, en los 2 últimos años solo en publicidad institucional. Por tanto, ¿quién es el responsable? Cojamos las leyes. El presidente del Gobierno de España. ¿Quién debería haber decretado la emergencia nacional? El ministro de Interior. ¿Quién debería de haber asumido el mando? La responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Meteorológica, la vicepresidenta. Respuesta del Partido Popular y del Partido Socialista. El Partido Socialista opta por promover y ascender a la vicepresidenta responsable a la Comisión Europea y a la delegada del Gobierno al Comité Ejecutivo Federal de su partido. Respuesta del Partido Popular. Asumimos una crisis en el Gobierno valenciano, comparece el presidente en las Cortes, se inicia una comisión de investigación en las Cortes valencianas, haremos otra, porque queremos saber, y esto no va a quedar así, haremos otra en el Senado del Reino de España, que hemos anunciado a los pocos días de la catástrofe, y estamos trabajando al máximo para recuperar esas zonas. Y concluyo. Mire, yo no sé si las personas creen que el máximo responsable es el que menos responsabilidad tenía. Lo que sí le puedo asegurar es que esa persona ha asumido grandes responsabilidades, las que acabo de referir y aquella que dignifica a un político, que es unir su carrera política al éxito de la reconstrucción. No he visto yo al presidente del Gobierno de España volver a Valencia. Sí le he visto dejar solo al rey en Paiporta y resguardarse porque no quería escuchar lo que opinan los ciudadanos de Valencia sobre su negligencia. Yo sería incapaz de dormir en el Palacio de la Moncloa teniendo a 800.000 personas en esa condición y sería incapaz de no ponerme al frente de esa emergencia nacional. Ya no es un problema partidista, ya no es un problema político, es un problema moral. Y es que el presidente de Gobierno de un país no puede dejar casi a 1 millón de personas abandonadas, trasladando su responsabilidad a otros.
Por cierto, presidente, nosotros hemos invitado, ya hemos hablado con él, al señor Mazón para que venga aquí y cuente su posición, su historia y lo que está haciendo. Virginia Martínez, del País, dice: ayer se mostró a favor de una moción de censura para convocar elecciones. Abascal está dispuesto a votar junto a Junts si convoca elecciones. ¿Va el Partido Popular a contactar con Junts para recabar su apoyo? Puigdemont le exige, a cambio de los suyos, a cambio de los votos, que usted vaya a verle a Waterloo. ¿Cree que Junts realmente estaría dispuesto a apoyar una moción de censura propuesta por el Partido Popular para convocar elecciones si ello es compatible con la Constitución? ¿Qué cree que va a pasar en la reunión de la Ejecutiva de Junts de dentro de unos días sobre la propuesta de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza? ¿Va a apoyar el Partido Popular esa moción de confianza? También le pregunta a Pepe Luis Vázquez, de Voz Populi, ¿qué ganaría Carles Puigdemont apoyando una moción de censura del Partido Popular? Mire, en España se dan unos supuestos más graves de los que se dieron en el año 2018, donde se presentó una moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular. Sí. En el año 2018 se presenta una moción de censura contra un Gobierno cuyo partido había ganado las elecciones. Sí. Hoy, si se presenta una moción de censura, se presentaría contra un Gobierno cuyo partido ha perdido las elecciones. Por tanto, hay más supuestos y más casos de corrupción en este momento que los que hubo en el 2018 como consecuencia de la moción de censura que prosperó. Sí. Es que nunca ha ocurrido en la democracia española lo que está ocurriendo con la familia y el entorno del presidente. Ningún presidente del Gobierno se vio en una situación como esta. Ningún presidente del Gobierno se vio con su fiscal general del Estado pendiente de sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo dentro de unos días y, además, con pruebas indiciarias, mientras no haya sentencia hablaremos así, de que esto estaba en connivencia con la presidencia del Gobierno. Por tanto, aquellos que apoyaron la moción de censura en el año 2018, si quieren ser coherentes, ¿deberían de apoyar cualquier moción de censura que se presente en la Cámara? Por supuesto. ¿Lo harán? Esa es la pregunta. Mire, yo, de la misma forma que en el discurso de investidura y en la sesión de investidura nos faltaron 4 diputados para obtener la confianza de la Cámara, no he cambiado de opinión sobre los asuntos que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. No he cambiado de opinión. Por consiguiente, si hay posibilidad real de que una moción de censura prospere, la presentaremos. Causas sobran, motivos sobran, votos faltan. ¿Qué hará Junts? Pregúntele usted a Junts qué es lo que puede hacer, lo que quiere hacer. ¿Qué harán otros partidos? Pregúntele usted también. Nosotros, sabe la Cámara que faltándonos 4 votos estamos dispuestos a presentar una moción de censura porque es urgente y es objetiva y es necesaria. Y no para asumir el poder, sino para devolver el poder a los ciudadanos y que puedan votar. No tengo como objetivo asumir el poder como presidente de gobierno después de una moción de censura. Mi primer objetivo es devolver a los españoles la posibilidad de que voten conociendo ahora que el programa electoral del Partido Socialista era falso y que las medidas que se incluían en ese programa se han hecho las contrarias. Ni la ley de amnistía estaba en ese programa, ni el cupo separatista estaba en ese programa, ni blindar a la familia del presidente del gobierno estaba en ese programa. Por consiguiente, estamos trasladando nuestra responsabilidad. ¿Qué van a hacer otros partidos? Lo desconozco. Pero en este momento creo que es urgente devolverle a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser gobernados en los próximos años. Esa es la propuesta del Partido Popular. Y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones que van en contra de la Constitución española y en contra del programa electoral que nos hemos comprometido a ejecutar, no es posible.
Presidente, le preguntan por qué no apoya usted la propuesta del PSOE en materia de inmigración. ¿No teme poner en peligro la coalición de gobierno en Canarias, que está en una situación límite? Segundo Sanz, de OK Diario, dice: ¿qué harán las comunidades autónomas del PP si el Gobierno procede a repartir a miles de menas por sus territorios sin asumir, como ustedes proponen, su tutela directa y sin aportar suficiente financiación? Mire, he visitado a los primeros ministros de Grecia, de Italia, de Polonia, y me he encontrado siempre con lo mismo. Es uno de los principales problemas que tiene actualmente la Unión Europea. He conversado mucho con el comisario ponente del Pacto de Migración, que al final asumimos los 27, y hoy es uno de los problemas fundamentales de la Unión Europea. Es más, hay países de la Unión Europea que están incumpliendo la libertad de tránsito entre personas y están cerrando sus fronteras con Estados miembros en lo que se refiere a inmigración. Fíjese si están o no preocupados con este asunto. Hemos visto al primer ministro laborista hace una semana diciendo que va a devolver a los inmigrantes y además que va a dejar de tener actividad de cooperación con los países de origen. Si las mafias de inmigración pudiesen diseñar una política migratoria que les beneficia, copiarían la del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque no hay política migratoria. Y porque la política migratoria de España lo que produce es un efecto llamada. Hay dos picos en la historia de la inmigración española, año 2018 y año 2023. Perdón, año 2024. 2018-2024. Superan los 60.000 inmigrantes irregulares que han entrado en nuestro país. Fíjese, en el año 2018 el Gobierno fue a abrazar a aquellos inmigrantes que venían en aquel buque que tocó costas en el Levante, el buque Aquarius. 2018, así empezamos. Y en el año 2024 con más de 65.000 inmigrantes irregulares. Si usted coge la serie histórica de los inmigrantes irregulares que entraron en Canarias, durante los gobiernos desde el año 2016-2018, la última legislatura del Gobierno, estábamos en los entornos de 400, 500, 1.000 a lo sumo. Este año en Canarias han entrado más de 42.000. He estado en las instalaciones del Frontex, en Varsovia. He visto cómo los aviones de Frontex están sobrevolando la frontera europea. Y he visto cómo se le prohíbe volar a los aviones de Frontex en el archipiélago canario. El lugar donde más inmigración irregular está entrando en la Unión Europea, a la Agencia de Costas de la Unión Europea se le pide sobrevolar. ¿Qué razones hay detrás? ¿Qué es lo que se está escondiendo? ¿Por qué no se pide ayuda a la Unión Europea, como han pedido ayuda Grecia, Italia y cualquier otro de los países? ¿Por qué tenemos información de las pateras que entran por la Costa del Sol a través de Frontex y no tenemos información de las que entran en Canarias, siendo Canarias el punto de mayor inmigración ilegal de Europa en este momento? Por tanto, mire, lo que está ocurriendo es una falta absoluta de política migratoria y lo que está intentando el Gobierno, como usted dice, es que rompa el Gobierno autonómico entre el Partido Popular y Coalición Canaria y crear un problema de primer nivel en España, polarizar la política española y utilizar a los menas, a los menores no acompañados que están en Canarias, de rehenes de su política de enfrentamiento, de división y de crispación. El 10 de septiembre del 2024 me fui a Canarias y firmé un acuerdo con el presidente de Canarias. Acuerdo que las comunidades del Partido Popular siguen dispuestas a cumplir. Ahora bien, yo no acepto lecciones de humanidad del Partido Socialista en materia de inmigración. ¿Por qué? Porque su irresponsabilidad por la ausencia de la política de inmigración se ha cobrado 10.000 vidas el año pasado. Personas que venían hacia las costas españolas y que murieron en el mar. Esa es la falta de humanidad de la política de inmigración del Partido Socialista. Y desde luego lo que ya comprenderán ustedes es que yo me niego a aceptar que en esta crisis tenga más responsabilidad el presidente de Aragón
que el presidente del Gobierno. Porque si la responsabilidad es de las comunidades autónomas, sería una broma que el presidente de La Rioja o la presidenta de Cantabria tenga más responsabilidad que el presidente del Gobierno. Las comunidades autónomas hemos aceptado todos los menas hasta saturar los servicios de atención a menores que tenemos en las comunidades autónomas. Todos. Nos ha costado la estabilidad de 5 gobiernos por la ruptura unilateral de Vox y su salida del Gobierno. ¿Se le puede pedir más responsabilidad y más sentido de Estado a un partido como este? No, no existe. Por tanto, o cumplimos el pacto migratorio, sellamos las fronteras para la inmigración irregular, nos vamos a los países que están dejando que las mafias actúen traficando con seres humanos, o no tiene solución. Y por consiguiente, nosotros intentamos hacer una política con sentido de Estado y lamentablemente el Gobierno de España, a efectos de migración, no existe. Simplemente no existe. Si ustedes hablan con los primeros ministros a los que yo he hecho referencia, comprenderán entre la política migratoria del efecto llamada español y la política migratoria del resto de los países de la Unión, con independencia de colores, me remito a las declaraciones del primer ministro alemán, del mismo partido que el señor Sánchez, comprenderán que en España, otra vez, la irresponsabilidad forma parte de algo muy importante, que es la vida de las personas. 10.000 han perdido la vida intentando aproximarse a las costas españolas y siendo utilizados por las mafias que trafican, previo pago, lógicamente, con seres humanos que muchos de ellos no llegan a alcanzar la costa jamás. Presidente, yo soy consciente de la dificultad de contestar temas tan complejos, pero le agradecería un intento de brevedad posible. El domingo, el que fuera presidente de Colombia, Álvaro Uribe, proponía una intervención militar impulsada por la ONU para acabar con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro en Venezuela. También desde la diáspora venezolana se alienta de alguna manera el enfrentamiento con las armas como única forma de acabar con la dictadura y sus crímenes. Maduro ha contestado que prepara una contraofensiva con el apoyo de Cuba y Nicaragua. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Cabe tener algo más que resignación? ¿Tiene esperanza en que la ciudadanía venezolana y en concreto las Fuerzas Armadas reviertan la situación? En definitiva, ¿cómo acabaría usted? ¿Cómo actuaría usted en el caso de Venezuela? Es evidente que las preguntas son muy sencillas y, por tanto, la respuesta tiene que ser telegráfica. Ya se lo advertí. Estamos hablando de moción de censura, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de vivienda y ahora de Venezuela. Mire, el mejor homenaje que se puede hacer a la democracia es defenderla hoy y en cualquier lugar. Y tenemos un primer ministro español que es muy valiente contra los dictadores muertos y muy cobarde contra los dictadores vivos. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados propuso el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Votos a favor? Vox, PNV, UPN y, creo recordar, Coalición Canaria. Y ganamos. En contra del Gobierno. El Grupo Popular en el Parlamento Europeo propuso el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y después de las gestiones, a propuesta de la delegación española, y después de las gestiones de nuestros 22 europarlamentarios, conseguimos que el Parlamento Europeo reconociese a Edmundo González como presidente en funciones. Y conseguimos que la mesa del Parlamento Europeo otorgase el premio Sájarov a Edmundo González y a María Corina Machado. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué haríamos si estamos en el Gobierno? Reconocer y convertirnos en el primer país de la Unión Europea que reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Interferir, insistir y conseguir en el Consejo Europeo que sean los países miembros, los 27, que reconozcan a Edmundo González como presidente electo. Colaborar con las democracias hispanoamericanas y con los Estados Unidos en ese reconocimiento internacional. Y le puedo asegurar que todos estos pasos nos llevarían al Maduro más debilitado de todos estos años de dictadura en Venezuela, y estoy convencido que conseguiríamos
lo que la democracia venezolana pide, que es que se reconozcan los resultados electorales que salieron de las urnas. Algún día conoceremos cuál es y cuáles son las causas de que el expresidente Zapatero y el señor Sánchez estén más con Maduro que con la democracia venezolana. Las conoceremos y les puedo asegurar que nos avergonzaremos de ellas. Dice usted que si se conocieran nos avergonzaríamos de ellas. ¿Qué sabe usted? Sé lo que sabe todo el mundo y ya estamos avergonzados, imagínese. El próximo lunes, Donald Trump, asumirá la presidencia de los Estados Unidos. Si se confirman los temores sobre las medidas ya anunciadas, ¿cuál debería ser su propuesta, la propuesta también de la Unión Europea, ante las genialidades imperialistas de Trump y de su colaborador especial, el señor Elon Musk? ¿Qué le parece que Trump, le pregunta a Fernando Jáuregui, haya invitado a Abascal a la toma de posesión en el Capitolio? Y también le pregunta si puede darnos a conocer sus predicciones ante lo que será la era Trump-Max. Los Estados Unidos han votado y han elegido al señor Trump como presidente. Cada uno puede tener su propia opinión, pero desde luego hemos de respetar la democracia en los Estados Unidos y la decisión mayoritaria del pueblo norteamericano. Sobre algunas declaraciones que ha hecho el señor Trump, algunas de ellas me parecen innecesarias, otras me parecen desafortunadas. Me refiero a las relativas a Groenlandia, a Canadá, al Canal de Panamá. Ahora bien, creo que cualquier mandatario español debería de tener unas relaciones con la primera potencia del mundo inteligentes y respetuosas, defendiendo los intereses de los españoles, que entiendo yo que para eso está el primer ministro español, para defender los intereses de su país. Y, en consecuencia, veremos qué es lo que hace el señor Trump durante este segundo mandato y espero y deseo que el Gobierno de España sea un gobierno que tenga interlocución con la Administración norteamericana. Parece que, de momento, la Administración norteamericana no tiene ningún interés en tener interlocución con el Gobierno de España después de sus declaraciones y de su postura internacional reiterada. Estamos hablando antes de la democracia. Asumamos el resultado democrático en Venezuela, en Estados Unidos y en cualquier otro país. Pero lo cierto y verdad es que sería inteligente, razonable, intentar construir unas relaciones fructíferas para España con la nueva Administración republicana. Es lo que le puedo decir y que creo que es lo que debemos hacer. Desde Solaria le dicen que España es un ejemplo en el despliegue de las energías renovables conseguido en los últimos 20 años. Sin embargo, la alta fiscalidad vinculada a la generación eléctrica ralentiza el desarrollo de las mismas en nuestro país, con tributos únicos y excesivos en la Unión Europea. ¿Reduciría un gobierno del PP la carga fiscal y burocrática vinculada a las energías renovables? Antonio Fournier, en línea con esto, le pregunta qué política energética ve adecuada para España. La política energética que veo adecuada para España es una mezcla de costes bajos de la energía y de producción lo más limpia posible de la energía que se genera en España y que consumimos en España. Y en esa mezcla, en ese mix, es donde vamos a trabajar. Cuando llegamos al gobierno en el año 2011, el gobierno socialista nos dejó 30.000 millones de deuda, de déficit tarifario, 30.000 millones de deuda, que conseguimos que no imputaran en el déficit excesivo que asumimos en el año 2011, que al final se quedó en un 9% de déficit excesivo. Si hubiésemos computado los 30.000 millones de déficit tarifario, nos hubiésemos ido al 11% de déficit público. Es decir, a que se interviniese la economía española por parte de la Unión Europea. Pues bien, durante estos últimos años, los ciudadanos hemos tenido que pagar en nuestros recibos esos 30.000 millones de euros que dejó en herencia Zapatero. Ya los hemos pagado.
ya los hemos pagado. Parece razonable que no los sigamos pagando y abaratemos el coste de la energía, en el entorno del 7%, para consumidores, ciudadanos y para empresas. Y es que si no podemos en España tener empresas electrointensivas ni otras que consumen y una parte de sus resultados de gastos es el coste de la energía, si no podemos tenerlas y tenemos que cerrarlas, no vamos a producir, no vamos a ser un país industrial y no vamos a llegar ni de cerca al 20% del PIB que debemos de conseguir a través de la industria. Por tanto, nuestro objetivo es que si ya estamos en superávit, lo lógico es que ese superávit se devuelva a los que lo pagan, que son ciudadanos y industrias. Vuelvo a reiterar, esto es lo que haríamos en el año 25. Deuda saldada, no sigamos cobrando una deuda a los ciudadanos que no tiene el Estado, bajemos el precio de la energía a empresas y a ciudadanos. Adicionalmente, tenemos que proseguir en las energías renovables. Somos uno de los países con mayor capacidad de energía renovable. Utilicemos, pues, ese activo que tenemos para abaratar los costes reales de la energía, para exportar energía y para ser uno de los países exportadores de energía como durante décadas han sido países con energía fósil. Nosotros tenemos energía renovable y para eso tenemos que tener un proyecto energético que no tenemos. En los últimos años la energía ha estado basada en percepciones ideológicas y no en hechos tecnológicos. Por tanto, menos ideología y más tecnología para la energía y hagamos porque vuelvan las industrias y al menos que no se vayan las que tenemos. Fíjese y concluyo, Aragón, centro de proceso de datos, energía renovable excedentaria, más de 30.000 millones de inversión en centro de proceso de datos en Aragón. Ese es el objetivo. Tenemos energía fotovoltaica, tenemos energía solar, tenemos energía eólica. Hagamos, pues, y no deshagamos lo que ya tenemos. El 21% del mix energético hoy por hoy en nuestro país es energía nuclear. Seamos cautelosos, prudentes y respetuosos con la situación y no empecemos a utilizar otra vez la ideología para cerrar sin sustitución la energía nuclear y volver a incrementar los precios energéticos. Por cierto, ¿cuál es su posición respecto del cierre de las nucleares, en concreto sobre la polémica en Almaraz? La misma que tiene el Partido Socialista de Extremadura y la misma que tiene el Partido Popular de Extremadura. Es decir, no estamos de acuerdo con un cierre precipitado de una infraestructura porque no podemos suplirla con una energía a ese coste y sobre todo con una energía asegurada en su producción. Porque el problema que tiene la energía eólica u otra es la continuidad y la seguridad del abastecimiento. El 60% de la energía que se consume en Cataluña es energía de centrales nucleares. El 60%. Hagamos cosas sensatas, con equilibrio, y no volvamos a improvisar. Hemos asumido 30.000 millones de la improvisación en materia energética de Zapatero. No podemos otra vez volver a otra improvisación del Gobierno de Sánchez, que por lo que se ve, desde luego prosigue e insiste en la improvisación heredada del Gobierno socialista de Zapatero. Aitor Ribeiro, del diario.es, señala que la semana que viene se vota en el Congreso la reforma de las pensiones pactadas con sindicatos y patronal. Le pregunta qué votará el Partido Popular. Y Pablo Taboada, de Servimedia, aprovechando la hasta hace poco presencia de Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, le quiere preguntar si se ha comprometido con él, con UGT, en apoyar la última reforma de las pensiones. Hay aquí muchos diputados, no sé si ha habido reunión del grupo, y que venga yo a decir que vamos a votar 136, me parece inadecuado. Yo sí sé lo que va a votar el diputado número 137, que soy yo, y espero convencerles al grupo. Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente
para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto Ley. Pero dicho esto, entiendo que es necesario reunir al grupo y formar la opinión definitiva. Luis Ortiz, el presidente de la Academia Médico-Quirúrgica de España, dice que la vivienda es muy importante, que también lo es la sanidad. En las últimas semanas es noticia el problema de Muface. Conocemos la opinión de la ministra de Sanidad, del ministro López, pero el Partido Popular no se ha manifestado. ¿Cuál es la postura del Partido Popular en este asunto de la asistencia sanitaria? No me puedo manifestar, pero nos hemos manifestado. Nos hemos reunido con aquellos sindicatos que nos han pedido audiencia. Recuerdo, de memoria, están compañeros aquí que le pueden complementar. Nos hemos reunido con CESIF, que fue el primero que nos pidió. Nosotros estamos a favor del modelo. Creemos que en este momento la sanidad pública, con la ausencia de médicos, de atención primaria, de urgencias y con algunas especialidades, no puede asumir 1 millón de ciudadanos más. En Madrid serían 200.000. Aproximadamente un 2% más de población protegida en la mayoría de las comunidades autónomas. No tenemos capacidad instalada en el sector público para asumir esos pacientes. Por tanto, sí estamos de acuerdo en mantener el modelo Muface y lo que hay, como usted ha relatado en la formulación de la pregunta, hay 2 modelos dentro del Gobierno. El Gobierno, la ministra de Sanidad, de Sumar, quiere acabar con el modelo Muface y el Partido Socialista dice que quiere mantener el modelo Muface. Comprenderá usted, entre lo que se dice y lo que se hace en el Partido Socialista, normalmente hay siempre una gran diferencia. Pero nosotros tenemos muy claro lo que decimos y lo que queremos hacer, y es que ese modelo se tiene que mantener. Creo que es un modelo que genera una cierta competencia en el sector y que acredita que 1 millón de funcionarios que están en un modelo desde hilo tempore deben de mantenerse y en este momento trasvasar un modelo al otro es el peor momento porque tenemos menor capacidad de recursos humanos en el sistema público para atenderles. Y ya saben ustedes lo que ocurre con la sanidad cuando no tienes recursos para atender, que generas una enorme lista de espera. Y eso es la privatización de la sanidad. El no atender a un ciudadano es la privatización real de la sanidad. La lista de espera es la acreditación de que no tienes capacidad para atender a un ciudadano y, por lo tanto, dejas de atenderle y tendrá que ir a otros medios, por ejemplo, la sanidad privada, para buscar una solución a su patología o a su dolencia no atendida dentro del sistema. Por tanto, sí estamos a favor del sistema, sí nos hemos pronunciado y sí hemos atendido a las personas o sindicatos que nos han llamado y que se han sentado con nosotros. Juan Francisco Díaz dice, con todas las barbaridades que está haciendo Sánchez, ¿cómo es posible que las encuestas no den aún mejores expectativas al Partido Popular? Hay una intención de voto oculta. El que más sube, sigue diciendo Juan Francisco, es Vox. ¿No ve llegado el momento de allanar diferencias con Abascal? Y Pepe Luis Vázquez le pregunta, ¿hay contactos para que Vox apruebe los presupuestos de las comunidades autónomas donde tiene capacidad de decisión? O sea, yo creo que lo importante, porque si por encuestas fuese, no habría problema, ¿eh? Ni teníamos problemas en julio del 23, ni tenemos problemas ahora. Si usted suma las encuestas, los grupos que apoyan al Gobierno, pues están a 30 diputados de la mayoría. Y los grupos que no apoyan al Gobierno superan los 185, 190 escaños. Por tanto, no creo yo que el problema sea lo que dicen las encuestas. En lo que se refiere a la única posibilidad de cambio de gobierno, que es el Partido Popular, es la única, no hay más. Si los ciudadanos se hubiesen dado cuenta en julio del 23 que no había más, como se dan cuenta en algunas comunidades autónomas, el Partido Popular estaría gobernando. Pero los ciudadanos, que por supuesto son los que deciden a quién votan, creen que dividiendo el voto de aquellos que no queremos que Sánchez prosiga en el gobierno nos irá mejor. No, nos ha ido peor.
Y prueba evidente nos quedamos a 4 del Gobierno de España. Fíjese, las mayorías absolutas de Rajoy y de Aznar, la del año 2000 y la del año 2011, el Partido Popular sacó en el 44% de los votos, 44,5, 44,6. Los partidos que no votaron a Sánchez o que no son aliados de Sánchez en el Parlamento, en estas elecciones del 23 de julio, superaron el 45,5% del voto y nos quedamos en la oposición. Por consiguiente, las encuestas son, pero lo cierto y verdad es que hay una pulsión de cambio en España y por eso el señor Sánchez no convoca elecciones. No tiene apoyos parlamentarios. Tiene un problema enorme interno dentro del Gobierno. Está rodeado de casos de corrupción que le afectan directamente. No hay políticas estructurales, no hay un calendario legislativo. No sabemos si se va a aprobar esta ley o no antes de votarla. Lleva 6 años en el Gobierno o 7 años en el Gobierno y creo que ha aprobado 3 presupuestos. Es la primera vez en la historia de España que estamos con un presupuesto de unas Cortes disueltas. Y es que estamos con el presupuesto prorrogado del año 23 con las Cortes disueltas. Es la primera vez en la historia de España que el primer año de legislatura de un Gobierno no es capaz de aprobar su presupuesto. Estamos en enero del año 2025, la Constitución obliga a presentar el presupuesto en el último trimestre del año y se ha incumplido 2 veces, en el año 24 y en el año 23. No se presentó ni siquiera el presupuesto en Cortes. Estamos dando por bueno, por normal, lo que cualquier primer ministro europeo sería causa suficiente para convocar elecciones. El 23 o el 22 de febrero hay elecciones en Alemania. ¿Por qué? Porque el Gobierno alemán no fue capaz de sacar el presupuesto adelante. Y aquí nos amenazan que se puede trabajar sin presupuestos. Por tanto, esto es lo que les puedo decir. Fíjese, yo no sé si van a aprobar o no los presupuestos en las comunidades autónomas con el apoyo de Vox. Lo que sí está claro es que va a ser un buen termómetro para saber si Vox quiere cambiar el Gobierno de España o lo que quiere es cambiar la oposición. Pero los presupuestos en las comunidades autónomas nacen de un presupuesto que pactamos con Vox hace un año. Y al final el presupuesto del próximo año será un presupuesto extendido al ejercicio siguiente sobre las bases presupuestarias del primer presupuesto, el presupuesto base, que es el del ejercicio anterior. Por consiguiente, yo creo que el PSOE está encantado de que no haya presupuestos en las comunidades autónomas y el Partido Popular tiene la responsabilidad de que los haya. Y Vox tendrá la decisión de si quiere seguir encantado como el Partido Socialista o si quiere realmente acreditar los gobiernos de cambio que se han votado en las urnas en las comunidades autónomas. Ahora bien, eso ya no me corresponde a mí trasladarlo. Lo que sí le puedo asegurar es que el Partido Popular ha ganado todas, digo todas, las elecciones que se han celebrado, todas las elecciones nacionales, todas, las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas. Y que el Partido Popular es el partido que más porcentaje de voto ha sacado en la Unión Europea, después, creo recordar, de Malta. En Malta el sistema parlamentario a efectos de eurodiputados es distinto al nuestro, el sistema electoral. Tenemos el 34% de voto en las elecciones europeas y estoy convencido que si hoy hubiese elecciones el Partido Popular ganaría claramente las elecciones con capacidad suficiente para gobernar. Hay otros partidos que están intentando recuperar lo que tenían en elecciones anteriores. Me parece muy legítimo. El Partido Popular no solamente está intentando recuperar, sino que pasó del 20% al 33% de voto, 3 millones de votantes más, y en las europeas del 33 al 34. Las encuestas del Partido Popular no están por debajo de esa marca que le he referido, sino que están por encima. Pero lo importante, insisto, no son las encuestas. Lo importante es un proyecto alternativo y que los españoles sepan que si quieren ustedes cambiar el Gobierno, solo tienen ustedes una posibilidad. Y no porque lo diga yo. Hagamos la reflexión de lo que pasó el 23 de julio y llegaremos a la misma conclusión. Maite Loureiro le va a hacer la última pregunta, es de Es Radio. Hoy podría decidirse la recusación del magistrado Macías en el Tribunal Constitucional para decidir sobre la ley de amnistía. De ser así, el Partido Popular
recurriría a esta recusación? Miren, en el Tribunal Constitucional hay 3 magistrados, que todo el mundo sabe de dónde vienen. Una magistrada, alto cargo en la presidencia del Gobierno. Un magistrado, exministro de Justicia del Gobierno de Sánchez. Y un presidente del Tribunal Constitucional es fiscal general del Estado del Gobierno de Zapatero. Uno de estos 3 ha decidido abstenerse. Yo no sé si ha decidido abstenerse o ha decidido esconderse, pero yo se lo agradezco. Era el mismo ministro que llevó los indultos al Consejo y que se posicionó, igual que su presidente, en contra de cualquier posibilidad de amnistía porque no cabía en la Constitución. Entonces, lo que se pretende ahora aquí es que se recuse a un magistrado simplemente por haber sido miembro del Consejo General del Poder Judicial y haber participado de un informe contrario a la ley de amnistía. Es que si no ejerce sus funciones como miembro del Consejo General del Poder Judicial y no emite opinión sobre la ley de amnistía, estaría incumpliendo sus obligaciones. Por tanto, si la mayoría socialista, y lamentablemente tengo que hablar así, ya me gustaría hablar de otra forma, del Tribunal Constitucional, no quiere que un magistrado, por el hecho de cumplir sus obligaciones cuando fue miembro del Consejo General, haciendo un dictamen junto con sus compañeros en contra de la ley de amnistía, pueda formar parte de las deliberaciones y de los votos de la constitucionalidad de la ley de amnistía, se acredita que empezamos mal. No sé lo que ocurrirá, insisto, pero sí le puedo asegurar que empezamos mal. ¿Qué hará el Partido Popular? Pues en función de la decisión definitiva del Tribunal Constitucional y en función de la motivación del auto que dicte el Tribunal Constitucional, tomaremos la decisión que consideremos oportuna. Porque nosotros sí presentamos la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, de la directora general de Moncloa, hoy magistrada, y del exministro de Justicia. Con el exministro de Justicia hemos conseguido que el propio exministro se aparte, pero con los otros 2 no. Por tanto, sí somos parte interesada en que las leyes en nuestro país estén conformes a la Constitución. Pero, insisto, la decisión definitiva la haremos en función del resultado y del contenido del auto. Le voy a dar, como solemos hacer en esta tribuna del Fórum Europa, un último turno, pero permítame que le ofrezca el micrófono para que intervenga en nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa, el primero de 2025, al doctor Luis Mayero, que va a hablar en nombre de los 2, Asisa y Solaria, que ha estado representada por Antonio González Terol. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en este foro, que para nosotros, para Solaria y para mi casa, para Asisa, es un placer y un orgullo poder patrocinar por el enorme interés que tiene. Se ha convertido este foro en el principal ámbito de discusión sobre temas políticos y sociales con una enorme repercusión mediática. Y eso es debido sobre todo a los ponentes, al gran trabajo de José Luis, pero sobre todo a los ponentes que nos acompañan. Especialmente hoy un ponente de primer nivel como es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, al que le agradezco enormemente su presencia y le felicito por su intervención. Y le agradezco también el trabajo que desde el puesto de jefe de la oposición hace para luchar por mejorar la vida de los ciudadanos, como ha quedado demostrado, y le deseo lo mejor en ese objetivo. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y que tengan un buen día. De verdad que muchas gracias. Les agradezco su atención desde las 9:15 a las 10:30. Hemos cumplido el programa y les agradezco su paciencia para escuchar mis opiniones y las opiniones del partido al que represento. Nada más. Muchas gracias y que tengan ustedes